Ya, vamos a continuar con el laboratorio número 5, ahora para estar al día. Sería calorimetría. No sé si ya van por esta unidad, todavía no. Eh, vamos al objetivo. Ya, aquí está. Como objetivos tenemos conocer la forma de energía llamada energía calorífica y verificar el principio de conservación de energía calorífica. ¿Ya? Este principio hace referencia más que todo a la parte de esa ecuación, a esa relación que no sé si la han visto, que dice calor ganado más calor cedido es igual a 0, ¿verdad? ¿Qué me quiere decir? Que el calor que yo vaya a ganar va a ser siempre igual al calor que yo vaya a ceder. Conocer la forma de energía llamada energía calorífica, ¿ya? Entonces, para que lo entendamos mejor, vamos a ver. Fundamentos teóricos. Tenemos que la calorimetría se encarga de la medición del calor en una reacción química o en un cambio físico, usando un calorímetro. Bien. Entonces, las reacciones químicas siempre van a desprender o van a requerir calor, ¿sí o no? A eso conocemos como las reacciones endotérmicas y exotérmicas. Ahora, también se pueden dar en un cambio físico, dice. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Cuando un cuerpo está cambiando de fase, por decir, cuando el agua de hielo pasa a líquido, de sólido a líquido, ese cambio de fase, ese cambio físico también genera un calor que nosotros conocemos como calor latente, ¿verdad? Y en este caso, para este cambio específico de sólido a líquido, lo conocemos como calor de fusión. Si el cambio físico fuera de líquido a vapor, lo llamaríamos calor de vaporización, ¿verdad? O lambda. En muchos libros lo llaman lambda. Lambda de fusión, lambda de vaporización. ¿Ya? Esos calores, para los calores latentes, son constantes, o sea, son tabulados, ya están en tabla esos valores, esos datos, ¿ya? Ustedes tienen que buscar nomás para el compuesto, le ponen calor de fusión, calor de vaporización, y en las unidades que ustedes quieran. Las unidades pueden variar, ¿verdad? Pueden ir de calorías a joule, o kilocalorías a kilojoule, o incluso en BTU, ¿ya? O la unidad de masa. Tenemos después otro punto que dice transferencia de calor. El calor se puede transmitir por tres medios de formas distintas. Conducción, convección y radiación, ¿verdad? Los que más van a ver en toda la universidad, creo, en su carrera, van a ser conducción y convección, ¿ya? Así que tienen que ir chequeando esas partes. Continuamos con fluido calorífico. ¿Qué tenemos? Cuando el calor se transfiere entre dos cuerpos de diferentes temperaturas, ¿qué sucede? El cuerpo que posea la mayor temperatura siempre va a ceder, ¿verdad? Va a ceder calor hacia el cuerpo de menor temperatura. Y el cuerpo de menor temperatura va a ganar ese calor, ¿ya? Ahí entra lo que sería esa ecuación de conservación, que el calor que vaya a ceder el cuerpo de mayor temperatura va a ser igual al calor que gane el cuerpo de menor temperatura. ¿Se entiende esa parte? Entonces, ocurriendo la transferencia de calor, dice, hasta que ambos cuerpos se encuentren en equilibrio térmico. ¿Ya? Ya habíamos hablado, mencionado esta parte de equilibrio térmico, ¿verdad? Simplemente es un equilibrio entre mis temperaturas, ¿ya? Es decir, si yo tengo un cuerpo a 80 grados centígrados, lo quiero mezclar con otro que está a 20, ambos, el de 80 va a ceder calor y el de 20 grados va a ganar calor. Pero esto va a ocurrir solo hasta cuando ocurra un equilibrio térmico, es decir, hasta cuando ambos cuerpos alcancen una temperatura de equilibrio.
¿ya? Puede ser 40, 45, eso no se sabe, va a depender de qué, también va a depender de la masa. Es decir, si yo tengo mayor cantidad en el cuerpo de 80 grados centígrados, mi temperatura de equilibrio se va a aproximar a esa temperatura, ¿sí o no? Se va a aproximar a los 80. Pero si yo tengo una mayor cantidad del cuerpo que está a 20 grados centígrados, mi temperatura de equilibrio se va a aproximar a esa temperatura, ¿ya? Entonces, eso tienen que verlo ya ustedes cuando vean un ejercicio, en su mente ya tienen que ir viendo, ah, esto pertenece aquí, este va a ceder, este va a ganar. Mi temperatura de equilibrio se va a aproximar a este valor, ¿ya? Luego tenemos lo que es el concepto de calor específico. Todas las variables que ustedes vean a partir de ahora en sus vidas que digan específico, siempre es que están en función de la masa, ¿ya? Por decir, en termo van a ver lo que es volumen específico, y es simplemente el volumen en función de la masa. Es decir, litros por gramo o metros cúbicos por gramo, por decirlo así, ¿ya? Ya, entonces tenemos calor específico. El calor específico se define como la cantidad de calor que se debe entregar a 1 gramo de sustancia para aumentar su temperatura en 1 grado Celsius. ¿Ya? Matemáticamente, la definición de calor específico se lo expresa como, y aquí vemos, el calor específico está simbolizado por la letra una C minúscula en la mayoría de los libros, y viene a ser igual a la cantidad de calor, este Q de aquí, la parte de arriba, es cantidad de calor, dividido entre la masa por mi variación de temperatura. ¿Ya? Entonces, ustedes podrían determinar el calor específico teniendo estas variables, pero el calor específico de los compuestos mayormente vienen tabulados. ¿Ya? Son como constantes. El agua tiene un calor específico, ¿verdad? ¿Cuál es? En estado líquido. En estado líquido el agua es 1 caloría gramos por grado centígrado, ¿sí o no? Entonces, el calor específico, sus unidades van a ser o joule, kilogramos por grado Kelvin, o caloría por gramos por grado centígrado. ¿Ya? Tenemos estas dos opciones. Mayormente siempre se trabaja en calorías, ¿ya? Vamos a ir viendo lo siguiente. Ahora tenemos el término de capacidad calorífica. Esta capacidad calorífica de una sustancia es la magnitud que indica la mayor o menor dificultad que presenta dicha sustancia para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. Entonces, la capacidad calorífica, a diferencia del calor específico, ya no está en función de la masa, fíjense. Es simplemente la cantidad de calor dividido entre mi variación de temperatura. ¿A qué me refiero con variación de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ya? Siempre que vean ese delta, significa eso. Es decir, pueden tener delta T, delta P, delta V, o sea, variación de temperatura, volumen o presión. Y siempre va a significar eso, final menos inicial. ¿Listo? Tenemos las unidades de la capacidad calorífica, pueden ser joule, grados Kelvin o calorías, grados centígrados. Bien, para la experiencia en laboratorio tenemos los materiales vasos precipitados, matrasquitasato, termómetros, probetas para medir volumen, termómetros para temperatura y tenemos aquí un termo, ¿ya? En calorimetría es muy necesario no perder ni ceder calor con el ambiente, ¿ya? Sino simplemente que se intercambien entre los compuestos que yo vaya a mezclar. Por tanto, si yo no quiero perder energía con mi entorno, tengo que utilizar un sistema. ¿Qué tipo de sistema?
No quiero perder ni materia, o sea, ni masa, ni energía con mi entorno, con el ambiente. ¿Qué tipo de sistema tengo que utilizar? ¿Alguien que responda? Cerrado. No, el cerrado sí, sí hay intercambio de energía. Recuerden. Abierto. No, Abierto. ahí hay intercambio de masa y energía incluso. Lo que yo quiero es Semicerrado. no perder masa ni energía con el entorno. No quiero. Adiabático. Exacto, adiabático. ¿Ya? Entonces, en estos casos, los termos son materiales hechos en función a esa teoría, ¿verdad? Al adiabático. O sea, simulan que son sistemas adiabáticos, los termos, ¿ya? Por eso es que yo utilizar un termo, porque no quiero perder energía, ni masa, ni materia con mi entorno. Al menos para calorimetría, ¿ya? Porque sí o sí necesito saber, poder medir la cantidad de calor exacta, o lo más posible exacto. Luego tengo el típico sistema de calentamiento mechero Maya trípode, ¿ya? Eso es clásico. Tengo los soportes, las pinzas universal, sostén, soporte, balanza para medir masa y tapón sin perforación y manguera. Como reactivo, mayormente en fisicoquímica siempre van a ver que el reactivo es agua. ¿Ya? Continuamos. Vamos al procedimiento y al final vamos a explicar los cálculos. ¿Ya? Entonces yo, en el laboratorio, ¿qué voy a hacer? Generalmente solo se hace un intercambio entre cuerpos a diferentes temperaturas, pero en el mismo estado, ¿ya? O sea, antes, en los laboratorios de antes, cuando yo llevé incluso, solo era, por decir, mezclar agua 80 con 20, ¿entiendes? Pero ahora lo hicimos un poco más alargado, por decirlo así, los cálculos, y vamos a mezclar lo que es sólido, líquido y vapor, ¿ya? Más que todo para que vean el análisis completo, y no solo de un estado, sino con los otros dos. Entonces lo que hacemos aquí es medir el vaso precipitado, luego vamos a llenarlo con una cantidad de hielo y vamos a volver a pesarlo, y la diferencia de esos dos pesados me va a dar ¿qué? La cantidad exacta o la masa de hielo. En este caso agua sólida, ¿verdad? Por eso es que estoy haciendo este pesado. Ahora tengo una cantidad de hielo, lo peso, saco la diferencia y esta es la cantidad de masa del hielo, ¿ya? Recuerden esos datos, porque después se usan en laboratorio. Entonces la primera mezcla que yo voy a realizar va a ser hielo líquido, ¿ya? Voy a mezclar lo que es una cierta cantidad de masa de hielo con una cierta cantidad de masa de agua líquida, ¿bien? Y de esa mezcla que voy a hacer, voy a determinar su temperatura de equilibrio, ¿ya? Ah, ¿qué pasa? Ya, ahora sí. Entonces aquí ya yo sé cuánto estoy vertiendo de agua líquida, incluso ya tomé la temperatura, que es la temperatura de ambiente, ¿ya? Vamos a explicar. Yo ya tomé la temperatura de ambiente para el agua líquida. En el caso del hielo, su temperatura va a oscilar entre menos 4 grados, no, 4 grados centígrados, si no me equivoco, estaba esa vez, que igual se toma lectura con termómetro. La masa del agua fue fácil porque sabemos que la densidad del agua es 1, entonces la cantidad de volumen que yo ocupe va a ser igual a la cantidad de masa, ¿verdad? Expresado en masa. Luego hacemos la mezcla con vapor directamente, ¿ya? Aquí la idea de mi compañero como que no tenía mucho sentido, pero bueno. No sabemos qué cantidad vamos a utilizar, o sea, no sabemos, el sistema aquí debería taparse, creo que lo tapa si no me equivoco, para que todo el vapor se vaya directamente al termo.
¿Ya? Y así tenemos ya una mezcla final entre los tres estados, ¿verdad? Sólido, líquido y vapor. Entonces, de esa mezcla de los tres, yo tengo que determinar la temperatura final de la mezcla. Entonces, yo puedo hacer mi análisis en dos partes, ¿verdad? La primera parte sería la mezcla líquido-sólido o sólido-líquido. De eso me va a dar, me va a botar en qué estado se encuentra esa mezcla. Y luego hago el análisis para el resultado de la mezcla sólido-líquido con el vapor. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahorita en los cálculos, esos dos análisis. Ya está. Aquí está. Entonces, primeramente el análisis es mezcla sólido-líquido. ¿Ya? No se ve mucho, ¿no? Pero a ver. Yo les voy a dar un ejercicio, presten atención, un ejercicio. Les voy a dar los datos de tanto la masa del sólido, del líquido y del vapor. Voy a dar sus temperaturas a las cuales están iniciando la mezcla. O sea, las temperaturas que yo les dé van a ser las temperaturas iniciales. Y ustedes me van a determinar, igual lo que vamos a hacer aquí, la temperatura final de mezcla. ¿Ya? Entonces presten mucha atención, porque ese único ejercicio va a valer para estos dos laboratorios. Entonces, tengo la masa del hielo, por la diferencia que yo saqué en mis pesados experimentales, sería 50 gramos. Tengo mi temperatura del hielo, perdón, en menos 4 grados centígrados. Tengo la masa del agua que yo vertí en la primera mezcla, que es 20 gramos. O sea, yo vertí 20 ml, por la densidad son 20 gramos. Tengo mi temperatura del agua, que era la ambiente en ese entonces, que era 23 grados centígrados. Los únicos datos que ustedes tienen son estos cuatro, las dos masas y las dos temperaturas iniciales. Los otros datos que ustedes tienen que sacar, o sea, obtener, son datos ya que ustedes pueden obtener de tablas, de internet, bibliografías, qué sé yo. Que son el calor específico del agua, que vendría a ser, ya dijimos, 1 calorías por gramo por grado centígrado. El calor específico para el estado sólido, es decir, para el hielo, que no es igual al del agua, es 0,5. Y el calor específico no está aquí, creo. Ah, no, ya, estamos haciendo solo líquido sólido y líquido, ¿verdad? Ya. Agua y hielo. Tengo 1 y 0,5. Luego, ¿qué otros datos necesito? Necesito saber el lambda de fusión, ¿verdad? Si es que el hielo se va a convertir en agua, o sea, si va a haber ese cambio de fase de la parte del hielo, necesito saber el lambda o el calor de fusión. Que esto igual es un dato que está en tabla, una constante que es 80 calorías por gramo. ¿Ya? 80 calorías por gramo. Estos mismos datos ustedes los van a utilizar para el ejercicio que yo les voy a dar. ¿Ya? Así que ustedes de la grabación que yo les voy a mandar se fijan y sacan estos datos. El 1, el 0,5, el 80. Y el lambda de vaporización en estas mismas unidades de calorías por gramo es 540. ¿Ya? Recuerden que estos dos lambdas, o estos dos calores latentes, el de fusión me dice que está yendo de sólido a líquido. ¿Ya? De sólido a líquido es que es 80. Pero si yo fuera de líquido a sólido, lo único que varía va a ser mi signo. ¿Ya? Que ya no sería 80, sino menos 80 calorías por gramo. Lo mismo para la vaporización. 540 va a ser positivo cuando yo vaya de líquido a vapor. Pero si yo voy de vapor a líquido, o sea, si yo estoy condensando, este valor va a ser negativo, ¿ya? Menos 540. Eso tienen que tomarlo mucho en cuenta, ¿ya? Anótense si quieren. Listo. Ahora yo puedo graficar este proceso, lo puedo graficar en una gráfica de temperatura versus calor y me pongo mis puntos iniciales.
Punto inicial sería menos 4 grados centígrados para el hielo y 23 grados centígrados para el agua. Esos dos puntos van a tener puntos iniciales de partida. ¿Qué va a ocurrir con el hielo? Para que el hielo pueda cambiar de fase, de sólido a líquido, necesita primero llegar a su temperatura, ¿verdad? A su temperatura de cambio de fase, es decir, a su temperatura de fusión, que es 0. Entonces, el cuerpo sólido, el cuerpo del hielo, va a pasar de menos 4, tiene que llegar a 0 grados centígrados. Como va a haber una diferencia de temperatura de menos 4 a 0, este calor es conocido como calor sensible. ¿Ya? En pocas palabras, calor sensible siempre va a haber variación de temperaturas. Siempre va a haber una temperatura final y una inicial. En este caso, para este calor que yo estoy llamando calor 1, mi inicial va a ser menos 4 grados centígrados y mi temperatura final va a ser 0 grados centígrados. ¿Ya? Para poder determinar el Q1, aquí yo tengo, fíjense en la parte de arriba, tengo calor sensible es igual a ¿qué? A la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Es decir, temperatura final menos inicial. ¿Ya? Para el calor 3, bueno, vámonos para el calor 2 primero. Para el calor 2, el agua, si el agua va a experimentar un cambio de fase igual, tiene que bajar, o sea, tiene que ceder calor, por lo tanto su temperatura va a reducir de 23 grados centígrados hasta 0 grados centígrados. ¿Ya? Vamos a hacer ese análisis de que el agua es el que va a cambiar de fase. Entonces yo tengo que sacar el calor contenido en esta variación de temperatura. ¿Ya? Es decir, el calor sensible de esta diferencia de temperatura, de 23 a 0. Entonces, tengo mi temperatura inicial, 23 grados centígrados, y mi final de 0 grados centígrados. ¿Bien? Para Q1 no olvidemos que el análisis es para el hielo, entonces utilizo la masa del hielo. Para el calor 2, mi análisis es para el agua, utilizo la masa del agua para reemplazar en esta ecuación de arriba. Lo mismo el calor específico. Para el Q2 va a ser el que tiene el valor del 1, ¿verdad? El que dice calor específico del agua. Y para el Q1 va a ser el que dice calor específico del hielo, es decir, el 0,5. Para el calor 3, fíjense que ya es la parte donde simplemente ocurre un cambio físico, un cambio de fase de sólido a líquido. Les dije que en todo cambio de fase, la temperatura siempre va a ser constante. ¿Ya? Por ende, el cálculo de este calor es simplemente multiplicar la masa por su calor de fusión. ¿Ya? Entonces, a esto yo llamo calor latente, ¿verdad? El cambio de fase. Mi calor latente es igual a la masa por mi lambda, ya sea de fusión o vaporización. En este caso, en este primer análisis va a ser fusión. ¿Ya? Ahorita vamos a mostrar los cálculos. El anterior fue solo un análisis de la gráfica. Ahora sí, calculo. Calor 1, dijimos que era la masa del hielo, ¿verdad? 50 gramos por su calor específico del hielo, el 0,5 por su variación de temperatura. Fíjense, temperatura final, que sería el 0, menos la temperatura inicial, que sería menos 4. Esto me va a dar, fíjense las unidades. Gramos con gramos se van. Puedo simplificar. Grados centígrados con grados centígrados también. ¿Y qué me queda? En calorías. ¿Ya? Todos los calores que ustedes vean, calor 1, 2, 3, 4, 5, 6, siempre va a estar en calorías. Entonces, mi primer calor, calor 1, es 100 calorías. ¿Ya? Calor 2, que era el análisis para el agua, tengo 20 gramos, que es la cantidad de agua que puse. Su calor específico, que es 1 por su variación de temperatura, como ya les dije. Final va a ser 0 e inicial va a ser 23 grados centígrados.
¿Ya? Entonces yo obtengo un calor de 460 calorías. Y ahora yo me hago este análisis. Hago la comparación entre el calor 2 y el calor 1. Fíjense que está entre las barras de valor absoluto. Es decir, no me importa el signo, sino la cantidad. ¿Ya? Fíjense que calor 2 es mayor que el calor 1, ¿sí o no? 460 es mayor que 100. Ojo, repito, no me estoy fijando en el signo, lo estoy tomando como absoluto. Entonces, si mi calor 2 es mayor a mi calor 1, es decir, el calor del agua, de la variación de temperatura del agua, es mayor al calor de variación de temperatura del hielo cuando van de sus temperaturas iniciales a cero, yo puedo afirmar que no existe la fase sólida. O sea, ya no va a haber lo que es el solo fase sólida. ¿Ya? Toda esa parte que iba de -4 a 0 desaparece, por decirlo así, si quieren verlo así. ¿Ya? Entonces, mi mezcla final no va a estar en estado sólido. A eso me refiero. ¿Ya? Mi mezcla final no va a estar en estado sólido. Ya estoy descartando esa parte. ¿Cómo yo voy a determinar en qué estado va a estar? Analizo el calor 3, ¿ya? El calor 3 lo calculo. Para el hielo es el que va a cambiar de fase, ¿ya? Tengo los 50 gramos del hielo por su lambda de fusión, que es 80. Y eso me da 4000 calorías. ¿Ya? Entonces, vuelvo a hacer la comparación. El análisis para el hielo con el análisis del agua. Si yo sumo lo que es la cantidad del calor del hielo cuando cambia de temperatura más el calor del hielo cuando cambia de fase, es decir, Q2 más Q3, lo comparo con el calor con el calor del agua cuando cambia de temperatura. Si yo lo comparo, me doy cuenta que el calor del hielo ganado por, bueno, el calor del hielo en el cambio de fase va a ser mucho mayor que el calor del agua. Q2 más Q3 va a ser mucho mayor que, no, Q1, mejor dicho aquí, ¿cómo es? Sí, Q1 más Q3 tendría que ser aquí, va a ser mucho mayor que el calor 2. Por ende, mi mezcla final no va a estar solo en fase líquida, ¿ya? Recuerden que yo mezclé hielo y agua, ¿verdad? Entonces, en mi mezcla final de esos dos, no va a ser ni solo hielo ni solo agua. A eso se refiere, ¿ya? He descartado que solo haya fase líquida y que solo haya fase sólida. Por ende, ¿qué me quiere decir esto? Que mi mezcla va a terminar en una fase de equilibrio entre el estado sólido y el estado líquido. ¿Ya? La mezcla final va a estar entre sólido y líquido. Es decir, aún va a haber hielo en suspensión dentro del agua. Por ende, si yo sé que existen ambos, sólido y líquido, sabemos que cuando coexisten ambas fases de sólido y líquido, para el agua, la temperatura es de 0 grados centígrados, ¿sí o no? Entonces yo digo que mi temperatura final de esa mezcla entre sólido y líquido va a ser de 0 grados centígrados. Ahora, esto, chicos, puede variar. Ya les dije, va a depender de qué. Va a depender de la cantidad, ¿verdad? Si yo colocara, por decir, mayor cantidad de agua que de hielo, entonces mi temperatura final de la mezcla se va a aproximar a la temperatura del agua, ¿sí o no? Es decir, si los 23 grados centígrados hayan tenido una masa mucho más superior a la del hielo, este valor de temperatura de mezcla se haya aproximado a los 23 grados centígrados. Ay, ¿qué pasó? Bien. ¿Se ven los cálculos? No sé si salió. ¿Se ven los cálculos, chicos? Sí.
Ah, ya. Continuamos porque ya está acabando el tiempo. Ah, espera un rato. Espero que se vea, no sé la verdad. ¿Me confirman? Ya. Ahora tengo la parte de la experiencia de la mezcla líquido-sólido más el vapor. ¿Ya? Entonces, anteriormente yo deduje que mi temperatura final de la mezcla líquido-sólido es 0 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a denominarle esto una nueva masa. La masa del líquido sólido va a ser la sumatoria de las otras dos. 50 más 20, 70 gramos, por decirlo así. Y su temperatura inicial de esa mezcla va a ser de 0 grados centígrados. Ahora el vapor en laboratorio se utilizó 50 gramos y tuvo una temperatura de 110 grados centígrados, que era el máximo de termómetro, ¿verdad? Entonces el análisis va a ser el mismo. Yo voy comparando los calores, es decir, calor 4 y calor 6 primeramente, ¿ya? Voy a ir comparando, determino el calor 4, me sale 560, o no, 5600 creo que. Sí, calorías, y el calor 6 que me sale 240 calorías. Ahora, comparación entre ambos valores, fíjense que el calor 4 es mucho mayor que el calor 6. Por lo tanto, la fase vapor se va a condensar completamente, ¿ya? No va a haber solo vapor en la mezcla, o sea, no va a haber vapor en la mezcla final, sino que todo ese vapor que va a pasar se va a condensar, ¿ya? Luego hago el análisis para el calor 5 y el calor 7, ¿ya? Determino si son calores sensibles o calores latentes. En este caso, el calor 5 es un calor sensible, hay intercambio de temperatura, hay cambio de temperatura, diré. Y el calor 7 viene a ser un calor latente, pero es un calor latente que, fíjense, el calor de vaporización está con signo negativo. ¿Por qué? Porque yo estoy yendo de vapor a líquido, ¿ya? Hago el análisis entre estos dos y digo cuál es mayor, cuál es menor, ¿ya? Comparo la parte de calor 4 más calor 5, me doy cuenta que sumando estos dos valores son mucho menores que el calor 7, que viene a ser del vapor, ¿ya? Del vapor que se ha condensado, fíjense. Por lo tanto, toda la fase líquida, o sea, la mezcla final no va a ser solo fase líquida, ¿ya? Ya con este análisis, con esta comparación, me doy cuenta que la mezcla final no va a estar solo en fase líquida. Tampoco va a estar solo en fase vapor. Por lo tanto, va a decir que van a coexistir ambas fases, tanto líquido como vapor. Va a haber un equilibrio, ¿ya? La mezcla final va a seguir teniendo líquido como vapor. Y cuando ambas fases coexisten, yo sé que mi temperatura es de 100 grados centígrados. Entonces, esa sería mi temperatura final de mezcla.
Ustedes lo pueden hacer así el análisis o también lo pueden hacer utilizando directamente la ecuación de conservación de energía, que es el calor ganado más calor cedido igual a cero. ¿Ya? Y ustedes determinan quién gana calor. En la primera mezcla sólido-líquido, ¿quién gana calor? El sólido, ¿verdad? ¿Y quién va a ceder? El líquido. ¿Ya? Entonces, van determinando qué calores interactúan para el hielo, qué calores interactúan para el líquido. Esa ecuación lo igualan a cero y despejan su temperatura final de equilibrio. Eso sería enseñarles aparte. Yo creo que los voy a enviar, ¿ya? Al Classroom, un ejercicio así, de esa otra forma, para que ustedes vean. Pero para el Classroom yo voy a enviar solo un ejercicio similar a este análisis que tienen que hacer. Y me lo envían y vale la nota por los dos laboratorios. ¿Listo? También comentarles que les voy a mandar un cuestionario, pero no es para que por nota. ¿Ya? Es simplemente son preguntas teóricas que yo tengo del ingeniero, aunque no sé si entre, la verdad. Pero es para que lo vayan viendo. La mayoría son falsos y verdaderos, ¿verdad? Con el ingeniero. Así que eso se lo voy a mandar y ustedes lo van viendo, van buscando en sus libros y nada más. Pero no es tarea, ojo. Solo para que lo vayan viendo. Va a ser como material subido al Classroom. ¿Ya? Bien, chicos, eso sería todo. Cualquier duda al WhatsApp, no pasa nada. El ejercicio yo creo que lo voy a subir mañana al mediodía máximo, ¿ya? Disculpa, auxiliar, la grabación del primer laboratorio de hoy día, ¿la va a subir al grupo? Sí. Igual esta de aquí.